Buenas tardes, saludo a todos los hermanos en el Señor. Que el Señor les bendiga, les colme de bendición a todos los que están en sintonía el día de hoy. Como decía el hermano Cote, el mensaje del día de hoy vamos a tocar un tema que muchas veces no se habla porque tenemos un pensamiento de que no hay que armar polémica, no hay que atacar. Hermanos, si tenemos ese pensamiento, créame lo que le voy a decir, estaríamos contra Jesucristo, porque Jesucristo fue el primero que de frente atacó a todos aquellos que eran religiosos. Si usted lee las Escrituras y es una persona que lee las Escrituras constantemente, se dará cuenta de que Jesús atacó. El primero en hacerlo fue Juan el Bautista, no tenía pelo en la lengua para decir las cosas. No te es lícito tener la mujer de tu hermano. Se lo decía al rey, al que podía cortarle la cabeza. Pero como él tenía la unción de Dios, no tenía temor de hablar, porque para eso tenemos el Espíritu de Dios, para eso somos cristianos, para hablar la verdad. Hablamos de Cristo, porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si estamos en Cristo, hablamos verdad. Y es verdad lo que vamos a hablar el día de hoy. Como decía mi hermano José, un tema, mis hermanos, que vamos a hablar de las sectas. Quiero invitarle a abrir su Biblia, la palabra de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 1 en adelante. Leemos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice así: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que hintes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Hermano, este versículo que acabamos de leer, el apóstol Pablo instruyendo a un joven, a Timoteo. Según los historiadores, los entendidos, Timoteo no pasaba de los 18 o 20 años cuando recibió esta carta. Timoteo, a cargo de una iglesia, es que Pablo le hace esta encomienda, que tuviera cuidado. Hablando acerca de esto, mis hermanos, le dice que vendrían tiempos peligrosos en que no sufrirían la sana doctrina. Bueno, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, como lo conocemos y sabemos los que leemos la Biblia, en día de Pentecostés fundó la iglesia de Jesucristo. Fundó esta iglesia donde el poder y la unción del Espíritu Santo se hacía sentir, donde señales, prodigios y milagros seguían a aquellos hombres y mujeres que llevaban la palabra. Todo esto, hermano, está en la palabra de Dios. El que lee la Biblia sabe de qué estoy hablando. Ahora, si usted es una persona que no lee la Biblia, es obvio que no va a entender lo que estoy diciendo, pero vamos a ir poco a poco citando la Biblia, que lo que le estoy diciendo es verdad. Desde el principio, Jesús dejó establecida su iglesia en día de Pentecostés. Pero el enemigo, el diablo, también desde el principio, desde que fue fundada la iglesia, la ha perseguido. Primero la persiguió matando a los cristianos, siguiéndolos por uno y otro lado. Tenemos el ejemplo bíblico de un hombre que perseguía a los cristianos, los encerraba en la cárcel y los mataba, dice. Y yo mismo obligué a muchos a blasfemar contra el Señor. Sabemos que hablamos del apóstol Pablo, instrumento en aquel tiempo de Satanás, pero desde antes ya estaba destinado a ser un hombre grande en el Evangelio, en las manos de Dios. Bueno, la iglesia de Cristo, cuando fue fundada por el Señor en día de Pentecostés, empezó a caminar y a moverse en el poder del Espíritu Santo. Y esta iglesia empezó a ser perseguida, no solamente por Pablo, sino que también por los sacerdotes de aquel entonces, que no eran sacerdotes católicos, sino que eran los sacerdotes judíos que estaban en aquel entonces. Y los sacerdotes judíos perseguían a la iglesia. ¿Y por qué la seguían? De hecho, los sacerdotes judíos llamaban a la iglesia de Jesucristo, la llamaban una secta. Esto usted lo puede encontrar en el libro de los Hechos.
La llamaban una cesta. Conocido como cesta, el apóstol Pablo también siguió enseñando. En el libro de los Hechos, capítulo 9, verso 2, Hechos, capítulo 24, verso 22. Vamos a pasar a leer, mis hermanos, estos textos para que usted pueda ver de que lo que estamos hablando es palabra de Dios. Libro de los Hechos, capítulo 9, en el verso 2 dice así: y les pidió carta para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese preso a Jerusalén. En eso iba Pablo, a perseguir a la iglesia. Iba camino a Damasco a perseguir a los hombres de este camino. En Hechos 24, 22 también encontramos lo siguiente, hablando acerca de la persecución, acerca de este camino que ellos llamaban herejía, que llamaban secta. Dice: entonces Félix, oída estas cosas, estando bien informado de este camino, le aplazó diciendo: cuando descendiera el tribuno Listra, acabaré de conocer de vuestro asunto. El líder, este líder sabía, conocía, tenía noción de lo que se hablaba de este camino, de esta secta. Hechos 28, 22 también nos dice algo acerca de este camino. Dice: pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta se nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Los judíos, los que hasta aquel entonces tenían la ley de Moisés, arraigados en la ley, en los mandamientos de Moisés, para ellos esto era algo contrario. Jesús vino a traer un evangelio que era contrario a lo que los judíos enseñaban. Era contrario totalmente. Para los judíos, una secta. En el libro de los Hechos, capítulo 11, verso 26, nos dice así: y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristiano por primera vez en Antioquía. A los discípulos que Jesús dejó establecido en día de Pentecostés, que fueron perseguidos por los sacerdotes judíos, por el imperio romano, por las persecuciones imperiales, por primera vez en Antioquía, dice la Biblia, palabra de Dios, se les llamó cristianos. Esto quiere decir que toda persona que lee, respeta y sigue la palabra de Dios es un cristiano. Pero tenemos que hacer una diferencia. Y vamos a ver cuál es la diferencia entre un cristiano y una persona que cree en Dios solamente. Dice la palabra de Dios, mis hermanos, que un cristiano tiene que presentar lo siguiente. Un cristiano cree, piensa y enseña y presenta a Jesús como único Salvador. Un hombre o una mujer que diga creer en Jesucristo y tenga a otro Salvador, tenga otra manera de llegar a Dios, que tenga otro camino para llegar a Dios, no es cristiano. Así de simple, no hay vuelta que darle. Si vamos a entrar en polémica, pero es que aquí, que allá, que esto... No. La Biblia dice que a los seguidores de Cristo se les llamó cristianos. Y el cristiano debe presentar a Jesucristo como único Salvador. Dice la palabra de Dios, Tito capítulo 2, verso 13, para que no diga que el hermano está inventando, el hermano le tiene mal a la gente que cree en otra cosa. No, es palabra de Dios. En el libro de Tito capítulo 2, verso 13, lo dice de la siguiente manera: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Qué presenta un cristiano? A Jesucristo como único Salvador. Como único Salvador presenta un cristiano a Jesús. Libro de los Hechos, capítulo 12, verso 23. Para que vea usted que es palabra de Dios, está en la Biblia. Y un cristiano que lee la Biblia, conoce la Biblia, habla palabra de Dios. Hechos capítulo 12, verso 23 dice así:
Al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusano. Perdón, hermanos. Hechos capítulo 12, verso 23, dije, ¿cierto? El Señor nos bendiga, hermano. Primera de Juan capítulo 4, verso 14. Dice de la siguiente manera también. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. ¿Quién es el Hijo? Jesucristo. El cristiano presenta a Jesucristo como único Salvador. Tenga presente lo que estamos hablando, vaya memorizando lo que estamos hablando, porque después vamos también a comparar a un cristiano con una secta. ¿Cuál es la diferencia? Porque tiene que haber una diferencia entre el cristiano. Como dice la palabra, hay una diferencia entre el que sirve a Dios y el que no sirve a Dios. Y vamos a ver, vaya anotando o vaya memorizando lo que estamos diciendo. Punto número 1, un cristiano presenta a Jesucristo como único Salvador. Y no hay más. En Tito capítulo 1, verso 4, mire lo que nos dice. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. ¿Qué más claro, hermano? La Biblia dice que ante 2 o 3 testigos se termine todo asunto. Bueno, aquí hay más de 3 versículos que le pueden decir a usted que un cristiano presenta a Cristo como único Salvador. Un cristiano tiene que saber y entender que el bautismo para perdón de pecados es en el nombre de Jesucristo. Si en su iglesia, en su comunión, en su grupo, no bautizan en el nombre de Jesucristo, eso quiere decir que están contra la palabra de Dios. Vamos a analizar esto. Vamos a ir a la palabra de Dios nuevamente. Es ella la que nos tiene que hablar y decir si es verdad lo que estamos hablando. Como digo yo siempre, si no está en la Biblia, no es de Dios. Pero si la Biblia lo dice, créalo, es de Dios. Libro de los Hechos, capítulo 2, verso 38, dice así. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Memorice este versículo. Bautismo en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y el don del Espíritu Santo. También tenemos otro pasaje en Hechos capítulo 10, versículos muy conocidos por el pueblo cristiano que lee la Biblia. Hechos 10, verso 43, dice de la siguiente manera, hermano. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Cuando usted recibe perdón de sus pecados, cuando usted invoca el nombre de Jesucristo en su vida, ahí recibe perdón de pecados. Hechos 2:38, al que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo, ¿para qué? Para perdón de pecados. Y acá dice, de este dan testimonio todos los profetas. ¿De quién? De Jesús. Dan testimonio todos los profetas, los antiguos. Hablaban del Mesías, hablaban del Salvador, del que iba a venir a salvar a su pueblo. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren, ¿ve? Hay que creer. ¿En quién? En Jesús. Pero no es todo solamente creer, porque algunos dicen, no, si yo creo en Jesús y la Biblia dice que el que cree en Jesús es salvo. No, si hay que creer en Jesús. Pero hay algo más, que los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Usted puede creer en Jesús, pero si el nombre de Jesús no está en su vida, en el bautismo no ha sido invocado, sus pecados los lleva a cuesta. Tenga piedad, misericordia del Señor, que abra nuestra mente para entender estas verdades, que en el nombre de Jesucristo nuestros pecados son borrados. Y aquí mismo, en el capítulo 10, verso 48, mire lo que nos dice. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Después que los gentiles, o sea, nosotros, en casa de Cornelio, reciben el evangelio que Pedro les fue a predicar, reciben el Espíritu Santo y Pedro los manda a bautizar.
¿Y cómo nos mandó a bautizar? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que sus pecados fueran perdonados. Invocaron el nombre de Jesús sobre sus vidas. Si mi pueblo se humillare, sobre los cuales es invocado mi nombre. No dice los que invocan, no, sobre los cuales es invocado mi nombre. Los que invocan el nombre de Jesucristo, a los que se les invoca el nombre de Cristo en el bautismo, los pecados son perdonados. ¿Usted cree otra cosa? Tenga cuidado, la Biblia no dice eso. Sea bendito el nombre del Señor. Número 3, un cristiano bíblico, un cristiano seguidor de Dios, cree en el Espíritu Santo. Si hay algún hermanito que diga, no, yo creo en Dios, creo en todo esto, pero no creo eso del Espíritu Santo, tenga cuidado, usted ya no es cristiano. Perdóneme que sea tan directo, perdone que no ande poniéndole flores a la palabra, no fui mandado para eso. La palabra de Dios dice lo siguiente, que un cristiano cree en el Espíritu Santo. Pero eso le decía, recuerde el versículo que acabamos de leer. Hechos 1:5. Hechos 1:5 dice de la siguiente manera: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Ve usted? Dentro de no muchos días vendría el Espíritu Santo. ¿A quiénes? A los que creyeren, a los que creen. Dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. El que lee la Biblia, el que toma lápiz y anota y va memorizando, sabe que desde Cristo, cuando da esta orden, quédense en Jerusalén, hasta el día de Pentecostés, pasaron 10 días. 10 días y vino la promesa del Espíritu Santo. Libro de los Hechos, capítulo 1, donde estamos, verso 8, dice de la siguiente manera: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dice textualmente, hermano, hermana, usted que me está mirando en este momento o me está escuchando, usted que a lo mejor en este momento está haciendo las cositas con el teléfono puesto, le quiero decir una cosa. La Biblia textualmente dice que el cristiano recibe el Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, verso 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y mire lo que agrega. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. En su iglesia, en su comunidad, donde usted se reúne, donde usted piensa estar alabando y creyendo en Dios, ¿creen en el Espíritu Santo? Si la respuesta en su corazón y en su mente es no, permítame decirle, con el dolor de mi corazón, usted no está basado, o esa fe que le están enseñando, no está basada en la palabra de Dios. Así que, hermano, meditemos, porque es palabra de Dios. Dejemos a un lado las diferencias y veamos la palabra de Dios para seguir adelante. Hechos capítulo 2, verso 38, lo que le decía que memorizara. Pedro les dijo: arrepentido y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es una promesa de Dios que el cristiano fiel, verdadero, que cree en la palabra de Dios, recibe el Espíritu Santo. Si usted no lo cree, si su líder le dice que esto es mentira, eso es fanatismo, eso no es real, es palabra de Dios, ¿a quién le vamos a creer? Sea bendito el nombre del Rey. El cristiano, hermano, no tiene un líder fundador. El cristiano no tiene un líder fundador. Usted dirá, pero ¿cómo? Aquí el hermano se equivocó. Porque el fundador lo acaba de decir al principio, que el fundador de la iglesia es Jesucristo. Y yo le digo, amén. Pero hay muchos grupos que dicen, hablan o predican de Cristo, pero tienen un fundador. Vaya anotando, vaya pensando, vaya analizando lo que le estoy diciendo.
para que vea usted que es palabra de Dios, no pensamiento humano de mi corazón. No le tengo mala, no odio a nadie que tenga otra creencia. No. Amamos a toda persona, a todo ser humano lo amamos. Y en nuestra oración pedimos por ellos, que conozcan la verdad que está escrita en la palabra de Dios. Un cristiano no tiene un líder fundador. El cristiano tiene la Biblia como única fuente de información divina. No hay otro libro, no hay nada que apoye o que sirva para este libro. La Biblia, la palabra de Dios, es para el cristiano el único libro de inspiración divina. No hay otro. Los cristianos no tienen un profeta que hable por Dios. Usted dirá, pero ¿cómo si en la iglesia también está el don de profecía? Yo le digo amén. Está el don de profecía y el apóstol Pablo enseñó que tenía que estar el don de profecía. ¿Para qué? Para corregir a la iglesia, para instruir a la iglesia. Pero cuando se levanta un hombrecito diciendo, de esta manera tú puedes ser salvo, que Dios me mostró, me iluminó y me dijo que de esta manera podíamos ser salvos, perdóneme, ¿es más poderoso usted que Dios? ¿Es más poderoso usted que Cristo? Porque Cristo dijo que Él era el Salvador del mundo. Juan el Bautista, dando testimonio de Jesucristo, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No dijo, es uno de los que va a quitar el pecado. No, Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El cristiano no cree en revelaciones nuevas, palabras de salvación. No de que, mira, el Señor me iluminó, me mostró esto, que así, que asá. No. El Evangelio de salvación ya está escrito. El camino ya está trazado. No hay otro camino, no hay otra forma. Solamente la palabra de Dios, Jesús, es el camino. Bueno, podemos analizar y decir en estos breves minutos que un cristiano tiene que creer, presentar a Jesucristo como único Salvador. Número 1. Número 2, cree fielmente en la palabra de Dios, en la Biblia, y no tiene apoyo de ninguna otra literatura. Número 3, cree en el Espíritu Santo y lo vive diariamente. Vive el Espíritu Santo. Y número 4, el Hijo de Dios, la hija de Dios, se bautiza para perdón de pecados en el nombre de Jesucristo. Ahora bien, eso es un cristiano. Pero el día de hoy vamos a hablar de las sectas. Ahora analicemos a una secta. No una secta en particular, no voy a dar nombre. El día de hoy no es el tema de que vamos a hablar de algún nombre en específico. Más adelante a lo mejor, teniendo la autoridad de la palabra de Dios para decir lo que es bueno, lo que es malo, lo que es mentira y lo que es verdad. Tenemos esa autoridad si nos guiamos por la palabra de Dios. Ahora, analicemos bien. Las sectas tienen un líder fundador aparte de Cristo. Hablan de Cristo, enseñan de Cristo, andan con la Biblia, algunos, que hay unos son más carepalo que ni siquiera tienen Biblia, y el Señor, estos hombres, hablan de Cristo, predican a Cristo, pero siempre presentan a alguien más, aparte de Cristo. Y es ahí donde hay que tener cuidado. Jesús es el único, no hay otro Salvador. Tienen un líder fundador, tienen una jerarquía pirámide. ¿Qué querrá decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Está el líder, el profeta, el iluminado, después los que están debajo de él, los que están más cerca de él, los mano derecha de él, y después los creyentes que tienen los seguidores. Y no hay más. Y de Cristo ni hablar. Dicen ser dueños de la verdad. Ellos dicen que ellos tienen la verdad, que los demás están fuera de la verdad, que no tienen la verdad, y ellos se hacen dueños de la verdad. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que Jesús
es la verdad. Yo soy el camino, la verdad. Él no dijo yo soy una de las verdades. Yo soy una de las verdades que se va a revelar. No, dijo yo soy la verdad. Y no hay más. Cristo es la única verdad. La única verdad. Dicen ser sueños de la verdad. Dicen que fuera de ellos no hay salvación. Oiga, conozco varias sectas, varios grupitos que enseñan, mire, si usted no está con nosotros, está perdido. Nadie puede ser salvo fuera de la iglesia tanto. ¿Dice eso la Biblia? No. La Biblia dice, Jesús lo dijo, fuera de mí nada podéis hacer. ¿Fuera de quién? Fuera de Dios, fuera de Cristo. El hombre y la mujer que no tiene a Cristo en su corazón, no tiene la salvación. Puede llevar años en una iglesia, en un grupo, en alguna denominación, pero si no ha tenido un encuentro personal con Cristo, si no ha sido bautizado en el nombre de Jesucristo y el Espíritu Santo no está morando en él, esa persona es un religioso. Y su religión a lo mejor puede estar en una secta. Sea bendito el nombre del Rey. Dicen que fuera de ellos no hay salvación. Número 5. Practican el ocultismo en distintas formas, tan sutilmente para que el prosélito no se dé cuenta. Usted dirá, no, pero es que aquí uno, ¿cómo no se va a dar cuenta cuando le quieren meter brujería, hechicería, magia negra? No, hermano. Alma que escucha, persona que está oyendo en esta tarde. Voy a nombrar a una secta que ocupa en sus artimañas para atraer personas, son los del G12. Esta secta es una secta, dice cristiana, pero yo conozco gente del G12 y cuando les pregunto, acaso, ¿qué es el arrebatamiento de la iglesia? Si conocen el arrebatamiento o como se conoce teológicamente, el nombre que le dieron, el rapto de la iglesia. Usted les pregunta algo así, no tienen idea, no saben. ¿Qué tienes que hacer para ser salvo? No sé, no me han enseñado eso todavía. Bueno, ¿y qué le enseñan ahí en ese grupo? Que hay que ser buena persona, que hay que portarse bien, que hay que vivir en paz y bla, 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 bla. Piensan que por sus obras van a ser salvos. Enseñan que por sus obras pueden ser salvos. La Biblia no dice eso. La salvación es gratuita y es por gracia, en la fe en Jesucristo, dice la palabra de Dios. En esta secta de los G12, cuando a la persona la llevan a estos grupos, le hacen lo que es la regresión. ¿Qué significa esto? Lo hacen caer en un sueño profundo, lo llevan al tiempo de la niñez, según ellos, para perdonar los pecados pasados, que los tienen troncados, los tienen detenidos, esos problemas que tuvieron en la niñez los tienen troncados, detenidos y no pueden seguir adelante. Hacen esta regresión para eliminar aquello de su mente, dicen ellos, para sanar el espíritu. Claro, pues ve que el sacrificio de Jesús en la cruz no fue suficiente seguramente. La sangre de Cristo no tuvo poder para perdonar todo aquello. La palabra de Dios dice, 1 Juan 1:7, dice que Jesús murió para perdonar todos nuestros pecados. Todos. No hay excepción. Los pecados pasados fueron perdonados. Los pecados que está cometiendo hoy día de hoy, aunque el Hijo de Dios no peca, porque este otro temita que no vamos a entrar en detalle, en profundidad ahora, por cosas obvias de tiempo, pero el Hijo de Dios no peca. Reconocemos que teníamos pecados y que con el mirar pecamos, pero no practicamos el pecado. Practicar el pecado es algo constante todos los días, cada rato, queriendo, sabiendo. El apóstol Juan enseñó y dijo, hijitos míos, si habéis pecado, algo lejano, algo retórico, si habéis pecado, abogado tenéis para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Reconocemos que tenemos pecado? Sí, lo reconocemos, pero no somos pecadores porque no practicamos el pecado. El que practica el pecado, lo dice la Biblia, el que practica el pecado es del diablo.
Sea bendito el nombre del Señor. Y lo más importante, no reconocen a la Biblia como un libro inspirado por Dios. Y aquí quiero que tenga cuidado, hermano, alma que escucha, porque si donde usted se reúne, el lugar donde se reúne, que usted a lo mejor en su mente, en su corazón, lo hace sinceramente. Usted a lo mejor en su aflicción, en su problema, en su enfermedad, anda buscando un refugio y anda buscando a Dios. Pero hay que tener cuidado. No se deje engañar. La palabra de Dios tiene la respuesta a su problema. Pero cuando le dicen, mira, la Biblia dice una cosa, pero mira, este librito dice esto y esto es lo que tú tenés que hacer. Tenga cuidado. Tenga cuidado. Estas sectas, mis hermanos, tienen enseñanzas propias, apartados de la Biblia. Tenemos, por ejemplo, desde el año 1800 en adelante, el mundo empezó a caer una tendencia, se levantaron religiones y sectas, empezaron a aparecer por montones. Algunas de las más destacadas, mis hermanos, para que todo el pueblo conoce, esto no es oculto. Tenemos a los mormones, tenemos los testigos de Jehová, tenemos los adventistas, que empezaron con creencias raras, ideas sacadas de la mente de un hombre, de la imaginación de un hombre. Dijo Smith, el fundador de los mormones, que un ángel se le había aparecido y que le habló que en tal y tal lugar había un evangelio escrito en un idioma extranjero, egipcio reformado, no me acuerdo cómo se llamaba, y que él dijo que ahí había un evangelio nuevo. Más que raro, se nota que el señor Smith no leía la Biblia, porque el libro de Gálatas dice claramente, si un ángel del cielo, o aún nosotros, viniere con un evangelio diferente, sea anatema. Esto es maldito. La pregunta es, ¿qué angelito le habló al señor Smith? No fue un ángel de Dios. Usted dirá, el predicador está juzgando, el predicador está hablando cosas que no son. La Biblia dice, si un ángel del cielo viene anunciando otro evangelio, otra cosa que no esté en la Biblia, sea maldito. ¿Quiere usted adornarlo con flores? ¿Quiere usted ver de otra manera la vida? Hágalo. Pero el apóstol Pablo dijo que el mundo sería juzgado conforme a este evangelio. Lo dice la palabra de Dios. Bueno, Smith y su grupito lamentablemente no obedecen a la palabra de Dios, tienen y han sacado literatura propia con enseñanzas tan, hermano, ridículas. Pero no vamos a entrar en el detalle porque no es el tema de hoy día. Más adelante, a lo mejor, si Dios lo permite, vamos a hablar con detalle acerca de las enseñanzas, doctrinas que tienen estas sectas. Y estas literaturas que ellos inventan y sacan, las hacen una creencia, una fe, y las predican como si fuera palabra de Dios. Líbrenos el Señor a nosotros. Y así, estas sectas tienen líderes. Tenemos a José Smith, tenemos también a Charles Russell, fundador de los Testigos de Jehová, también medio primo hermano con los adventistas, porque se separaron cuando empezaron, pero es lo mismo. Es lo mismo. Inventan sus teorías, inventan sus cosas. De hecho, los adventistas, podemos decir, son más, no quería decir carepalo, pero los adventistas son más directos para decir mentiras. Le creen y tienen por profetisa a Elena de White, y esta señora escribió, dejó unos escritos, y ellos, textualmente hablando, no es algo que yo estoy inventando, información que está en la internet, información que usted la puede encontrar en cualquier lado, incluso hasta en los libros de ellos. Esta señora, los dichos de esta señora están sobre la palabra de Dios. Un adventista cree más a los dichos de Elena que a la palabra de Dios. Líbrenos el Señor a nosotros, ayúdenos cada día. Bueno, el apóstol Timoteo, hablando también dijo de la siguiente manera, mire, para que usted vea que la palabra de Dios, como lo dice por ahí, habla antes de tiempo, a tiempo y fuera de tiempo. Bueno, el consejo de Dios siempre está para el pueblo de Dios, para el alma, la persona que quiere creer en Dios, quiere obedecer a Dios limpiamente, sin tapujos, sin que no haya oculto cosas raras, no. Haciéndolo bíblicamente, mire lo que dice la palabra de Dios. Primera de Timoteo, capítulo 4.
Verso 1 en adelante. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Ponga atención, lo dice la Biblia. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracia participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Mire, ¿le parece familiar lo que la Biblia hace más de 2000 años atrás dejó establecido? Vamos a leerlo por parte para que no lo... Dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. ¿Conoce usted algún grupito que prohíbe casarse a sus líderes? Yo conozco uno y es famosa esa iglesia. Prohíben casarse a sus líderes. ¿Ha visto cuál ha sido el resultado de ir contra la palabra de Dios? ¿No es cierto? Amén. Prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimento. Grupitos que le dicen a usted no tome café, no tome esto, no coma esto, no coma esto. Cuando la palabra de Dios dice que los alimentos fue creado por Dios para que con acción de gracia participen los creyentes. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando usted le sirven un plato de comida de cualquier cosa, a no ser que sea algo establecido por la Biblia que no se puede comer, como la sangre, y si le sirven otra cosa, con la acción de gracia, o sea, la bendición, gracias Señor por este alimento, y ese alimento es purificado, es bendecido, y ningún mal le podría hacer. Recuerde que el Señor dijo, aunque bebieren cosas mortíferas, no le harán daño. Amén, ahí estaba también incluido la oración. Prohibirán casarse, comer alimento. Y los que han conocido Adán. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada ha de desecharse. Todo lo que creó Dios es bueno. ¿Ve usted? Pero estos grupitos dicen que no se puede comer esto porque aquí, que la ley, que la... Bueno, si se toma con acción de gracia, porque la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si a usted le ponen un pedacito de cerdo y usted es de estos que cree en la ley de Moisés y todo aquello, la Biblia dice que con la acción de gracia, la oración, ese alimento es santificado, porque fue creado para que los creyentes participaran de esto. Sea bendito el nombre del Señor. Decíamos que si un ángel del cielo viene anunciando otro evangelio, sea anatema. La secta, cualquier evangelio diferente, le han creído a cualquier cosa, menos a la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 3:14. Segunda de Timoteo 3:14, mire lo que dice. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Hermano, hermana, usted que me está viendo, tiene que leer la Biblia. Si no quiere que le metan los dedos a la boca, lea la Biblia. Hágase sabio, hágase prudente, entendido. La Biblia enseña que hay que leer, aprender. No, dicen algunos, no, si es malo leer la Biblia. Es malo leer la Biblia porque no se entiende. Si fuera malo leer la Biblia, Dios no le habría dicho a Josué, mira que te mando, meditarás en este libro de la ley. Cuando dice este libro de la ley está hablando a la palabra de Dios. Meditarás en este libro de día y de noche. No te apartarás de él ni a diestra ni a siniestra. ¿Qué quiere decir esto? Que en su camino, en su caminar diariamente, ni para allá ni para acá, siempre dirigido por la palabra de Dios. Si fuera malo leer la Biblia, Jesús no le hubiera dicho a sus discípulos, escudriñad las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Así que, hermano, lea la Biblia. Ante todo, lea. Sea bendito el nombre del Señor. Dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Y mire, escuche bien esto, ponga atención. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.
Si usted lee, se hace sabio, inteligente y va a estar preparado para toda buena obra, para que nadie venga y le diga, mira, esto es así, así. No, la Biblia no lo dice. Sea bendito el nombre del Señor. Apocalipsis 22, 18, 19. Y ya con esto, hermanos, estamos terminando el mensaje de hoy, esperando que esta palabra haga vida en su corazón y permita tener un poco de conocimiento de la palabra de Dios para conocer y saber cuando alguien quiera a nosotros venir con engaño. Cuando escuchemos a alguien hablando o predicando, o cuando golpeen a su puerta y le digan, aló, venimos a traer palabra de Dios. Usted tiene que estar con la palabra de Dios en su mente. De hecho, la Biblia lo dice, la palabra de Dios more en abundancia en vosotros. ¿En quiénes? Los cristianos. Los cristianos. Apocalipsis 22, 18, 19 dice de la siguiente manera, 18 y 19. Yo testifico a todo aquel que oye la palabra de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de la palabra del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Hay, hermanos, de parte de Dios, hay un castigo para el que le agrega, para el que le saca, y también un castigo para el que no dice lo que está escrito, para el que se queda callado, para el que no hace la obra de Dios, para el que no habla de acuerdo a la palabra de Dios. Muchas veces acusamos al que habla fuerte, muchas veces acusamos al que habla despacito y no habla lo que dice la Biblia, pero nunca acusamos al que no dice nada, al que se queda callado, al que quiere estar en la mitad. No, si yo no estoy ni con eso ni contra esto. No, ese es un cobarde. Y la Biblia dice que los cobardes no heredarán el reino de los cielos. ¿Dónde está usted? ¿Dónde estoy yo? ¿Estoy parado en el camino de Cristo o estoy yendo por una secta? Si donde usted se reúne hay un líder y la Biblia no es la principal y el Espíritu Santo no es recibido, usted está en una secta. Y el consejo de Dios, como se lo dice al pueblo en el libro de Apocalipsis, sal del medio de ellos para que no seas participante de sus plagas. Que el Señor le bendiga, el Señor le guarde, esperando estas palabras, estas breves palabras, hagan vida en su corazón y usted pueda ver y comprender a través de las Escrituras que el Evangelio de Jesucristo es uno solo, y una es su palabra, y uno es el Espíritu Santo, y no hay más para ser salvo. Sea bendito el nombre del Señor, que Dios le bendiga, son nuestros sinceros deseos.